Educación. ¿Por qué no me quedo guardado? ¿Qué pasa? Ahí ya se ve bien. La dejo compartir, estimado. La dejé de compartir. Vamos a ver qué pasó. Ahí. Sí, señor. ¿Ya se ve bien? Ah, pero se volvió a La dejó de salir. compartir. Robin. Jefferson. Robinson no más, hermano. Robinson no más. ¿Yo? Sí, señor. Somos colegas. Robinson. No hay necesidad, Robinson. Listo, Robinson. Somos colegas. Pero mi nombre completo es Oscar Robinson Gómez Quintero, sino que mi mamá me llamaba Robinson Quintero, ¿no? Y como ella ya falleció, prefiero honrarla quedándome así, ¿no? Ah, claro. Ahí se ve. Sí, Sí, señor. Perfecto. Ok. Ahí se ve perfectamente. Perfectísimo. Ahí sí quedó bien. Bueno, buenas Educación tardes y para conocimiento. todos. Esperamos yo creo que otros 5 minutos para ver qué más se Correcto, conecta. sí. Claro que sí.
Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Me presento, soy Sandrito Torrado, estudiante de Ingeniería de Minas de la Universidad Francisco de Paula Santander y actualmente presidenta del capítulo estudiantil SME UFPS. Les quiero dar la cordial bienvenida al evento Días de Geominería organizado por los capítulos estudiantiles AAGP, Asociación Americana de Geólogos del Petróleo, SCG, Sociedad Colombiana de Geología, ambos de la Universidad de Santander, sede de Bucaramanga, y del capítulo estudiantil de la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración, SME, de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy iniciaremos con la conferencia La importancia de la minería en la reactivación de Colombia y el mundo, del geólogo magíster Robinson Quintero, el cual cuenta con una experiencia de más de 15 años en conocimientos científicos y técnicos en el área de geología, en temas relacionados con geología del petróleo, conocimientos en riesgos eléctricos, correlaciones estratigráficas, yacimientos minerales, medio ambiente y riesgos por política de gestión de riesgos naturales y suelos, con competencias en matemáticas y física y experiencia en docente en dichos temas. Pedimos a todos los asistentes mantener micrófonos y cámaras apagadas para no interrumpir la conferencia. Del mismo modo, pueden ir realizando sus preguntas en el chat para que al finalizar de la jornada sean solucionadas prontamente. Damos la bienvenida al geólogo Robinson Quintero. El micrófono es todo suyo. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la minería en la reactivación económica de Colombia y del mundo. Como bien me presentaron, mi nombre completo es Oscar Robinson Gómez Quintero, pero me gusta, me llaman Robinson Quintero en honor a mi mamá, ¿no? Creo que ya marca su territorio con ese nombre. Y la ruta de conocimiento para esta tarde, en esta charla, estará encaminada en la minería en el mundo, la minería en América Latina y el Caribe, el caso de Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, el altiplano andino, la minería en Australia, el nuevo Kazajistán del siglo XXI, conflictos ambientales, algunos mitos y realidades en el tema minero, la inversión extranjera directa en minería en Colombia, la inversión extranjera directa en el mundo, la minería como sector estratégico, las nuevas energías que requieren altas cantidades de minerales, la visión de la minería en el siglo XXI, la minería y la innovación, sus aplicaciones en medicina, comunicaciones, industria militar y satélites, entre otros. Elementos estos que nos permitirán entender por qué la minería y por qué su importancia, por qué la importancia de la minería en la reactivación económica de Colombia y del mundo después de esta pandemia. Bueno, vamos a mirar acá un mapa global, algunos elementos como los fosfatos que utilizamos en fertilizantes, la plata, el cobre, el zinc, el oro, el plomo, el estaño, el litio, el hierro, la bauxita, la alúmina, el níquel, el molibdeno, el coltán, las tierras raras, entre otros. Y miremos el mapa, ¿no? A mí siempre me gusta mostrar estos mapas, pero sobre todo que entre todos reflexionemos cómo estamos a nivel mundial en términos de minería, de petróleo y de gas. En este caso nos ocupan los minerales. Bueno, entonces, ¿cómo estamos en Australia? El tema de minería. ¿Cómo estamos en Asia? ¿Cómo estamos en la India? ¿Cómo estamos en Rusia, Kazajistán, en África, en las zonas de África? ¿Cómo estamos en América Latina, en Centroamérica, en Norteamérica? Pero sobre todo, ¿cómo estamos en Europa? ¿Cómo estamos en Europa? Aquí la invitación es a tener este mapa aquí presente, muy claros, muy claros. Cuando nos vengan a hablar en temas económicos,
acerca de la minería, siempre tenemos que tener presente cómo es que está Europa. En ese sentido, los principales actores mundiales o un top 20 de firmas mineras o de países en la industria minera son Estados Unidos, Australia, Brasil, China, Canadá, Suiza, Sudáfrica, Rusia, Kazajistán, Inglaterra, India. Aquí vemos un listado de 20 empresas, una de las más importantes empresas, un listado de las 20 principales empresas en el sector minero, su origen: Australia, Brasil, China, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Kazajistán, la localización de las operaciones, casi todas por todo el mundo, pero muchas de ellas en América, Centroamérica y Sudamérica, partes como el Brasil, los minerales de importancia y el valor de estas compañías, ¿no? Una estadística interesante. Otro mapa que nos muestra ciertos minerales a nivel mundial. Entonces, ¿cómo están ciertos países como Rusia en el tema de metales del grupo del platino? ¿Cómo está Estados Unidos en el tema del berilio y de boratos? ¿Cómo está Turquía? ¿Cómo está Kazajistán en el tema del cromo? Un mineral importantísimo en el tema de las nuevas energías, que algunos llaman energías renovables o energías limpias. Yo prefiero llamarlo energías alternativas. Acá cómo está el Congo en el tema del cobalto, cómo está Sudáfrica en el tema del cromo, pero nosotros en Sudamérica cómo está Brasil en el tema del niobio, un mineral muy importante en el tema de las baterías. Y vemos un histórico desde 1900 al 2018 del oro en el mundo. Encontramos algunos países: Sudáfrica, Estados Unidos, Australia, China, Canadá, Rusia. Miramos por aquí Chile, Perú, Colombia, Venezuela. Acá vemos los 20 mayores productores de oro entre el 2015 y el 2016. Y hagamos una lista de los primeros 5: China, Australia, Rusia, Estados Unidos, Perú. Miremos en la lista si encontramos otros de la región: México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Esto para irnos ubicando en el tema de región frente al mundo, en lo que nos concierne a los minerales. Y vamos a ver este histórico de la primera década de este siglo, luego lo compararemos con la segunda década, y ahí nos vamos dando cuenta cuál es la importancia de la minería en la reactivación económica. Vemos aquí en el tema del oro, al 2009, China, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Rusia. Voy a cerrar para que no nos interrumpa. ¿Dejé de compartir pantalla o todavía se me ve? Sí, señor, debe compartir pantalla. Ok. Bueno, entonces acá. Ahí ya. Listo. Ok. Bueno, entonces decíamos cómo está el oro a nivel mundial en la primera década. Vemos una lista de países donde encontramos Argentina y vemos acá la producción de plata también, mineral muy importante. Vemos acá en esta lista, aquí en los primeros, y ya en este aparece México, Bolivia, Chile y también aparece Argentina. La producción de litio, un mineral muy importante en lo que llamamos las energías alternativas. Y aquí vemos Australia, Chile, China, Argentina,
Estados Unidos, entre otros, y la producción de cobre en esa primera década de este siglo, Chile, Perú, Estados Unidos, Australia, Rusia. Miremos esta de litio nuevamente, para tener en cuenta lo que viene ahora, cómo estamos en América Latina. Bolivia, Argentina y Chile. El triángulo de litio. No hay free lunch, no hay almuerzo gratis. Lo que pasa en Bolivia o lo que pasó en Bolivia no fue gratis, no es gratis. La importancia del litio para las nuevas generaciones y para la tecnología es fundamental. El litio es un mineral estratégico. El nuevo desarrollo de las nuevas tecnologías, todas requieren litio. Entonces aquí vemos China, Estados Unidos, Canadá, Australia, entre otros. En el tema de las tierras raras, los vehículos híbridos, las lámparas, los iPhone, las energías que, repito, yo llamo alternativas, las fibras ópticas, todas requieren de esos minerales. Aquí una lista y sus usos. Pero miremos acá en el mapa qué países tienen las mayores concentraciones. Y entre esas China, y nos vamos dando cuenta porque China es potencia en tecnología, porque tiene las mayores reservas, luego seguido de Australia, Rusia y Brasil. Otro mineral importante, el coltán. ¿Quiénes se benefician del coltán? ¿Dónde se emplea? Algunas marcas, Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson, iPhone, Acer, Toshiba, Microsoft, Philips, Canon, Panasonic, Intel. Hay freelance, repito. Necesidad de los recursos mineros en el mundo. Desde 1992 la demanda de cemento aumentó en más de 170% y la demanda de acero en más de 100%. Este fue un informe en Río +20. Aquí el aumento de varios minerales, pero acá la demanda de cobre y sus principales usos. Esta es una estadística de Perú. Movemos las demandas de cobre al 2050 en aumento, un mineral fundamental en la transición energética. Y el mineral se emplea en hidroeléctricas, en construcción, en maquinaria de industria, en consumo general y en transporte. América Latina y el Caribe, proyecciones de la tasa de variación en el PIB para el 2018. Vemos acá República Dominicana, Panamá, Paraguay y Bolivia, con grandes crecimientos. O sea, vemos la importancia del litio para Bolivia, ¿no? La importancia de esos recursos en Chile, en Perú, ¿no? ¿Y por qué Venezuela, gracias a un bloqueo, tiene estos porcentajes, ¿no? Recordemos que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y es un principal competidor en minerales y exportador en minerales. Tiene grandes riquezas minerales. Y América Latina y el Caribe tiene una participación relevante en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos. Hierro, plomo, estaño, bauxita, zinc, níquel, niobio, cobre, plata, oro, litio. Miremos, América Latina, ¿cómo está en litio? El mineral del futuro, lo van a encontrar ustedes así en todos los libros. Cómo está Asia, cómo está Oceanía, cómo está Norteamérica, África, la Unión Europea. ¿Y por qué es importante América Latina? Miremos un histórico en la minería metálica de algunos minerales. Temas como el zinc, el plomo, el cobre, el estaño, el oro, la plata.
tuvieron grandes aumentos en la primera década. Las concentraciones de oro a nivel mundial, una estadística del 2012, aquí tenemos Sudáfrica, Rusia, Perú, China, Australia, Estados Unidos. El cobre, repito, un elemento de mucha importancia en las décadas por venir, debido al tema de las que llaman energías renovables, que repito, yo prefiero llamar energías alternativas. La producción mundial de cobre, tenemos Chile, Rusia, Perú, China, Australia, Estados Unidos. Y la producción mundial de plata. Entonces la región ha ganado participación en las reservas mundiales de oro, de plomo, de níquel, de plata y de zinc, pero ha perdido algunas en cobre, litio, hierro, estaño, bauxita y aluminio. Vemos el histórico. Desde el 2005 al 2017, casi nos abarca las 2 décadas de este siglo. Las reservas de minerales en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Aquí tenemos lo que es el cobre, el oro, el hierro y el litio. Vemos otro histórico en la primera década de este siglo, en temas de plomo, como juega Estados Unidos, China, Australia, México. Vemos la producción de estaño, un mineral importante, juega Indonesia, Australia, Bolivia, Brasil, Perú, China. China como un gran competidor a nivel mundial. Sin otro histórico, y la demanda mundial de minerales, ¿no? Un aumento en la primera década. Entonces Brasil, Chile, México, Perú concentran el 85% de las exportaciones. México casi la mitad de las importaciones. La región es superavitaria en minerales y metales. Exportaciones extraordinarias en el ciclo de los superprecios. Y aún en el 2017 representaron el 17% de sus exportaciones. Aquí tuvimos un ciclo muy interesante de las exportaciones de materias primas para América Latina. Un ciclo que, según estadísticas, después de pandemia, superará estos niveles, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, en el 2012 la demanda mundial de cobre aumentó, y miremos aquí en China y el resto del mundo cómo ha jugado, cuál ha sido su papel. La demanda en el tema de la plata, desde el 2003 al 2012, y nuevamente un gráfico que nos muestra la distribución de los elementos en el mundo. Yo siempre les pido que nos ubiquemos en esta parte del territorio. De mi tía. El territorio. Estoy en vivo, amor. Por favor, un momentico. Por eso estoy en vivo. Dile a Valeria que te abra. Valeria se está bañando. Bueno, entonces ya te vamos a abrir porque es que estoy en vivo. Vemos aquí la parte de Europa. La parte de Europa que no tiene este tipo de elementos. Aquí el clúster del hierro, el clúster de hierro, cobre, acero y metales preciosos representan un 77% de las exportaciones de los minerales en la región. La región se concentró en las exportaciones de minerales primas y cuyo peso se duplicó en los últimos 20 años. Chari, mira, es que estoy en vivo en una conferencia y no me puedo parar. Yo ya te hablo, ¿sí? Vele a la manda que ya te hablo, la tía ya te abre. Yo le hablo por el celular a la tía para que te abra. Ve pues. Bueno, mi amor, te amo.
Estamos en pandemia y los niños nos ocupan toda la atención. Hay que entendernos. Decíamos que la región se concentró en la exportación de materias primas, cuyo peso se duplicó en los últimos 20 años. Aquí tenemos las materias primas desde el 95 al 97. Aquí del 2005 al 2007. Y aquí del 2015 al 2017. Como vemos, se duplicaron. Nosotros tenemos que crecer es en productos semielaborados y elaborados, ¿no? No podemos seguir solamente exportando materias primas. Creo que hay que darle más valor a esto y esa sería la pieza clave de nuestro desarrollo. El peso de las materias primas en las exportaciones mineras es 4 veces las exportaciones mundiales. Entonces la región genera su principal superávit. Les voy a pedir disculpas un momento, ¿sí, Jefferson? Oscar. Tranquilo, Robinson. Sí, señor. No hay problema. No se Sí, preocupe. es una niña de 6 años y un minuto, por favor, un minuto. No, sí, señor. No hay problema. Jefferson, con Miguel Troches, ¿podrías decirle a Robinson cuando vuelva si puede colocar el cursor en el punto rojo, que es más fácil seguirlo así? Gracias. Muy buenas tardes. Sí, Bueno, señor. les pido disculpas. Les pido disculpas, pero Estimado esta Robinson. pandemia con los niños nos tenemos que ubicar así, hay que atenderlos, pues. Los niños son No, no se prioridad. preocupe. Sí, señor. Robinson, Hablamos. una recomendación que si puede colocar el puntero en color rojo para seguirlo mejor. Muchas No gracias. me da porque no tengo actualizado el PowerPoint y no sé cómo hacerlo. Si usted me indica, pero yo lo traté la claro. otra vez y me decían que era que no. ¿Se quiere darle clic derecho? Clic derecho. Ahora sí. Debe salir una lista y opciones de puntero. Ok, vamos a ver si sí. Ah, sí Y apareció. láser rojo. El Puma. Rojo. ¿Este ¿no? está bien? No, puntero láser. ¿Este? Láser. ¿Ese está bien? Ese, sí, señor. Ah, excelente, muchachos. Muy bien. Bien, entonces estamos hablando que el peso de las materias primas en las exportaciones mineras es de 4 veces el que tiene las exportaciones mineras mundiales. Y lo vemos acá en el gráfico, ¿no? En el gráfico, América Latina y el Caribe. Y aquí está el mundo. Vemos cómo está África, cómo está el resto de Asia, Estados Unidos, la Unión Europea y China. Productos primarios, productos semielaborados y productos elaborados. Productos elaborados. Miremos esto y miremos a China. Por eso es potencia, ¿no? Son cosas que tenemos que aprender, ¿no? La región genera su principal superávit comercial en minerales y metales con China y Asia. Tenemos China, resto de Asia, Estados Unidos y Europa. Bueno, entonces América Latina y el Caribe se quedó en la fase de la producción minera, mientras que China avanzó como productor y consumidor. Lo vimos en la presentación anterior y esta gráfica también nos muestra, ¿no? Cómo China avanzó, mientras que América Latina se quedó simplemente como productor de materias primas. La producción en total de exportaciones en la región minera y de metales ha disminuido en algunos elementos, pero en otros ha ganado gran importancia, ¿no? Vemos aquí productos elaborados, productos semielaborados y materias primas.
¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la parte de Asia? ¿Cómo está Europa? ¿Está África? ¿Cómo está China? ¿Y cómo estamos nosotros? Miremos acá, comparemos 37, 21. En esto es donde debemos mejorar 43, 57. Nos está ganando ahí África. 20, 23, ¿no? Aquí el superciclo de las materias primas mejoró en términos de intercambio y dinamizó las exportaciones. Tuvimos un superciclo en esta época. Ya tuvimos otro. Luego un bajón, pero las líneas muestran un gran crecimiento. Y las últimas del 2020 muestran que esto será muy parecido a estos picos. Pero el boom se reflejó en materia heterogénea y volátil en precios de los principales minerales, ¿no? Tenemos hierro, cobre, oro y plata. Los precios de minerales, un histórico, y los precios del 91 al 2011. La volatilidad de los precios ha provocado fluctuaciones, sustancias en los ingresos fiscales, lo que complica la fiscalidad de los precios y productores. La reducción de ingresos fiscales, mineros tributarios y no tributarios, luego el boom y algunas inversiones. Entre el 2003 y el 2017 ingresaron 171 mil millones de dólares por inversión extranjera directa en el tema de la minería en la región. O sea, eso es de un nivel importantísimo, tiene una trascendencia para el desarrollo de los países en América Latina invaluable, impresionante. Y si advierte una caída en el último quinquenio, lo vemos en la gráfica presenta muy bien sus dos grandes picos en los minerales. Y como vimos en la anterior, las gráficas ya después del 2018 entran en un crecimiento. La inversión extranjera directa se concentró entre Chile, Brasil, México y Colombia. Entonces aquí tenemos esas cifras y vemos que Colombia es un país interesante para la inversión extranjera directa. Anuncios en la inversión extranjera directa indican que las inversiones retomarían el crecimiento en el 2018, lo vimos en una presentación anterior, impulsadas por la minería en Chile y en el Perú, ¿no? Sobre todo minerales como el cobre, el níquel, el plomo y el zinc. Chile, Perú y Brasil, la minería del oro y el cobre han tenido las mayores concentraciones desde el 2003 a la fecha. La minería metálica es un sector estratégico para la para la atracción de inversión extranjera directa en algunos países de la región, ¿no? Guyana, Perú, Chile, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua y Guatemala. Canadá es el mayor inversor en la minería metálica en la región y el mundo, seguido del Reino Unido. China se convirtió en el mayor importador de minerales a nivel mundial, presionando la demanda de América Latina y el Caribe. Lo vemos aquí en el gráfico. Es un gran consumidor de minerales, lo mismo de petróleo y de gas, ¿no? En términos físicos, la región presenta una balanza de comercial fuerte deficitaria en el sector minero. Aquí las entradas por importaciones de minerales y las salidas por exportaciones de minerales. Ahora vamos a ver el sector minero en Colombia, crecimiento sostenible y competitividad. La importancia en el PIB, un 2%. El sector minero colombiano es relevante. Es de gran impacto, un 20% en las exportaciones,
un 13% en inversión extranjera directa, unos 5,5 billones en regalías en el 2010, presencia de 27 empresas mineras, el 6% del total de la inversión en explotación, y exportamos esmeraldas al mundo, carbón, níquel y oro. En minería, nuestra propuesta es mejorar las condiciones de la actividad a través de 3 ejes principales. Aumentar la producción de minerales sobre la base de una gestión ágil, eficiente y coordinada. Diversificar la matriz, la producción de mayor conocimiento del subsuelo. Aquí es fundamental el trabajo de los geólogos y los geofísicos, de los ingenieros de minas. Elevar niveles de legalidad, formalidad de la actividad minera con las prácticas. Este es un aspecto que también debemos de trabajar. Aumentar la producción de minerales, tanto de reactivación, comité para proyectos, agentes mineros y ambientales, agenda para el control de la exploración ilícita de minerales, que es un fenómeno que en Colombia y en varias partes de América Latina causa mucho daño, porque la gente confunde la minería ilegal con la industria minera. Y creo que ahí hay que trabajar mucho para explicarle a la gente cosas muy distintas, sobre todo en el tema de la contaminación. Los crecientes precios del petróleo, del carbón y del oro le han permitido a Colombia incrementar sus exportaciones de estos productos en los últimos años. Sin embargo, al país le falta mucho para ser competitivo en otros minerales como plata, níquel, acero, cobre y hierro. Aquí unas estadísticas del PIB minero desde el 2008, 2009, 2010. Zonas carboníferas, zonas auríferas, zonas petroleras, zonas de esmeralda. Vemos la importancia del carbón, ranking de la producción de minerales en Colombia entre el 2011 y el 2012, vemos cómo está el carbón, las esmeraldas, el oro, el hierro, el platino, la plata, el acero, el cobre, y coloquémosle mucho cuidado al cobre porque, repito, es un mineral estratégico y de alta importancia en el tema de las energías alternativas. Si alguno es amigo del senador Petro, le cuente la importancia del cobre y que necesitamos de la minería pues para esas energías que al tanto le gusta. La diversificación de la matriz de producción de minerales, ¿no? Con base en mayor conocimiento del subsuelo y oportunidades globales. Entonces vemos la importancia del cobre, proyectos en explotación, y tenemos 2 proyectos en exploración. Se proyectan unos 11.000 empleos, unos 12.000 toneladas anuales. Según los reportes públicos, contamos con 1.079 millones de reservas probadas y 305 millones de probadas y 305 millones de toneladas probables, o sea, un tenor de 3,47%. Miremos cómo estamos en oro, 1,4 millones de onzas de reservas probadas y 3,6 millones de onzas probables. Acá vemos que las franjas azules son los metalogénicos, los amarillos distritos metalogénicos, un amarillo más oscuro, acá un amarillo en el aluvión, y el aluvión aurífero y aluvión. Una sola turbina eólica requiere 3 watts, o sea, 1,7 toneladas de cobre. Elevar niveles de formalidad y legalidad, repito, uno de los factores negativos en estos países y que la gente confunde ese tipo de prácticas con la industria minera es la ilegalidad.
La minería ilegal no tiene nada que ver con lo que es la industria minera, ni con lo que hacemos los geólogos, ni con lo que hacemos los ingenieros de minas, ni los mineros. Eso nada tiene que ver. Y es algo que hay que trabajar mucho en las comunidades en este aspecto. La producción estimada de oro en Colombia, entre el 2010 y el 2019. Aquí vemos casi como 88,5 toneladas. Empresas mineras en Colombia, una pequeña lista de las empresas mineras que encontramos en el país, es que están en Segovia, aquí en el Cerrejón, Río de Oro, el Catatumbo, acá por la parte donde tenemos Coltán, y aquí tenemos algunas empresas, ¿no? Que son Anglo Gold Ashanti, la Sunward, Continental Gold, Anglo Gold Ashanti y Anglo Gold Suráfrica. La inversión extranjera directa creció 29% en el primer trimestre, pese a la crisis. O sea, eso en este año. O sea, pese a la crisis tuvimos un crecimiento en la inversión extranjera directa. 2.913 millones en el primer trimestre. Un incremento del 29% frente al 2019. Y ahí porque la importancia de la minería en la reactivación económica del país y del mundo. Y 1.375 millones en sectores no mineros. Aquí un incremento de 249% frente a periodos del 2019. Y estos sectores no mineros podemos hablar de hidroeléctricas, de gas, etc. Bueno, un gráfico de cómo estamos en 2018 al 2022 en temas de hidráulica, térmica, solar y eólica. La matriz energética en Colombia es hidráulica. Tenemos un 29% en térmica y se pretende un crecimiento entre el 10 y el 12% en solar y eólica. Y el potencial de zonas para proyectos de energías renovables. Aquí vemos el mapa. Tenemos 9,1% en el Caribe colombiano, un 37% en el Amazonas, un 13,5% en Magdalena y Cauca, un 14,1% en el Pacífico, un 26,3% en el Orinoco. Energía solar, energía eólica, biomasa, energía hidráulica, que repito es nuestra mayor fuente, energía de los océanos y energía geotérmica. Los acuerdos de inversión. Colombia es un país que tiene acuerdos de inversión con varios países, entre ellos México, España, Chile, Suiza, Triángulo del Norte, Perú, Canadá, Estados Unidos, China, India, Japón. Países con mayores inversiones o países con mayor inversión extranjera directa en Colombia desde el 2016 al 2017. En cifras son Estados Unidos, Panamá, Holanda, Inglaterra y Suiza. A nivel regional, el sector mineroenergético es un actor importante para el desarrollo económico y la reactivación económica del país. Miremos nomás este dato. Más de 12.000 empleos. Unos 4.000 millones adicionales en inversión extranjera directa. Pero este dato es el interesante en estos momentos de pandemia. Nosotros necesitamos reactivar el empleo, necesitamos reactivar la economía y una forma de la reactivarla es generando empleo. Los 5 proyectos mineros que traerán una inversión por una suma de 4.500 millones de dólares. Entonces, esos proyectos son Gramalote,
Quebrada Dona, aquí la explotación de cobre, ya he venido diciendo en la presentación la importancia del cobre, aquí en Gramalote el oro, Gramalote en Antioquia, ¿no? Antioquia, un departamento minero del país, Buriticá y Sotonorte. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que nos habla de equidad, emprendimiento y legalidad, tenemos que los recursos mineros energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades. Entonces, otros temas en los que se está trabajando, la estrategia de relacionamiento con todos, la transparencia y la gobernanza. Este es un aspecto importantísimo. Jeffrey Sachs, en su libro La Era del Desarrollo Sostenible, lo trabaja muy bien. Es fundamental para el desarrollo de los proyectos mineros. Vamos a ver algunos elementos más adelante. La cadena de suministros y responsables, el plan integral de gestión del cambio climático, la política de género para el sector en la construcción. Miremos acá el caso venezolano. Yo repito, no hay freelance. Las reservas de oro en América Latina. Venezuela aparece en un informe del 2019 con unas mayores reservas de oro. Y vemos grandes reservas de minerales en todo lo que se denomina la franja del Orinoco. Minerales como oro, diamantes, coltán, hierro, bauxita. Nuevamente acá, el mapa de Venezuela, que nos muestra sus grandes riquezas mineras. Vimos unas diapositivas anteriores, la importancia del coltán y algunas empresas que lo requieren, ¿no? Aquí tenemos a Venezuela con grandes yacimientos de este mineral. Los usos del mineral y la distribución de unas reservas en América Latina y en el mundo. Perú, otro de nuestros países mineros. Acá las grandes unidades mineras en el Perú. Minas que producen oro principalmente. Minas que producen plata, plomo, zinc. Estas de acá. Y minas que producen cobre, ¿no? La estimación del potencial minero metálico del Perú y su contribución económica al 2050, unos crecimientos constantes, pero sobre todo este factor, ¿no? De ahí la importancia, repito, de la minería y el título de la conferencia. La reducción de la pobreza de un 21 al 14%. Cómo la minería termina siendo para todos estos países una palanca de valor para su transformación social. En cada ente contiene una propuesta y al mismo tiempo su propio negocio. En todo acto social o jurídico, entonces, es posible apreciar dos caras de la medalla, de la moneda, decimos en Colombia. La tesis que propone y la posición que se refuta y niega y contradice. Estas dos caras de la medalla se traducen en dos visiones distintas y aparentemente dicotómicas. Y es lo que la gente percibe, mucha de la gente percibe. Ahí es donde hay que trabajar mucho con el tema de la gobernanza de los recursos naturales. El círculo virtuoso que genera la minería al fomentar inclusión social versus los impactos sociales y ambientales que puede generar la minería. Que la minería del siglo XXI está encaminada en minimizar estos impactos. Vemos que la minería es un ente, y quise dejar esta presentación de Perú, altamente regulada. O sea, la regulación en minería, en el tema de hidrocarburos y en el tema del gas es muy fuerte. O sea, son industrias altamente exigentes en su regulación. Entonces, la minería moderna en el Perú, y yo diría que en todo el mundo,
Está enfocada en minimizar sus impactos y aplicar el concepto de valor compartido. El valor compartido es una estrategia de gestión centrada en la creación de las empresas de un valor empresarial medible mediante la identificación y la solución de los problemas sociales que se cruzan con sus negocios. El concepto abarca todo lo que una empresa extractiva debería aplicar para beneficiar a las poblaciones sin descuidar su razón de ser. Cuando se aplica el concepto de valor compartido, las empresas extractivas están en la capacidad de identificar las verdaderas necesidades de las comunidades y crearían no solo oportunidades de trabajo dentro del sector minero, sino también el desarrollo de otros sectores como la agricultura. Eso me parece un fenómeno muy interesante, porque es que la minería y la agricultura no son factores excluyentes dentro de los renglones económicos de una sociedad. Y si se hace bien, jalonan y apalancan la riqueza de un país, como lo vemos en estas diapositivas, ¿no? Los aumentos en el PDI y el apalancamiento en otros renglones de la economía. El aluminio en Brasil, ya hemos visto el caso de Colombia, el caso de Perú, vamos a mirar aquí Brasil, una de sus minas, y la industria del acero, que es las aplicaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos China, Japón, Corea, Vietnam, la India, Rusia, Polonia, algo de Europa, pero esta parte de acá todo lo que vemos en América Latina, Canadá, Estados Unidos, México, y vemos Brasil, un importante 31,3%. Acá las empresas en millones de toneladas, una estadística del 2016. Entonces, la riqueza del altiplano andino. El altiplano andino lo abarca países como Bolivia, norte de Chile, sur del Perú y norte de Argentina. Entonces, es una meseta muy importante, rica en minerales, y la minería es uno de los principales sectores para estos países. Vimos ahora en una diapositiva anterior el triángulo de litio en esas zonas. Entonces, las principales exportaciones en Argentina, los yacimientos, las compañías, el origen, la producción y el crecimiento económico. El crecimiento económico en la primera década de Argentina gracias a la minería. Su contribución a la balanza comercial, un sector de peso, temas como el oro y el cobre, y su contribución al recaudo impositivo. Entonces, la actividad minera es una importante generadora de recursos impositivos, explica cerca del 20% de la recaudación de impuestos a las ganancias sociales, cuando su contribución directa en el PIB es de 3,3%. Argentina tiene un incremento, mientras que Colombia es de 2%, unimos que en Argentina es de 3,3%. Su contribución al desarrollo en zonas alejadas. Entonces, esto genera múltiples posibilidades: desarrollo económico, social en la región, ocupar más armónicamente el territorio nacional, facilitar el ingreso con países vecinos, lo vimos en diapositivas anteriores, relación con Bolivia, ingresos en zonas alejadas. Parte de estos mayores ingresos ya se perciben en la estructura de la producción de diferentes regiones del país, que han percibido las inversiones mineras en las últimas décadas. Y aquí una estadística les permite analizar los datos desde el 1993 al 2007 en Argentina. Vemos aquí la participación de la minería, la agricultura, la industria en el PIB argentino. Vemos la agricultura y la industria. Vemos cómo se destaca la minería. Y ahora en una estadística del 2014 y el 2020,
vemos que la minería en Argentina tiende a un crecimiento. La minería en Australia, un país de élite, porque la minería en Australia, abundantes recursos naturales, alto desarrollo económico y social, ubicación estratégica para la provisión de países desarrollados y en desarrollo, flujos migratorios receptivos, los minerales en Australia en la parte sur, tenemos uranio, cobre, oro, plata. En la parte de Victoria, tenemos carbón. En Nueva Gales del Sur tenemos plata, aluminio, zinc. En Queensland y Australia del Oeste, carbón. Y en territorio norte tenemos bauxita, manganeso, oro y uranio. La clave: desarrollo de instituciones de cada región para explotar más y mejor cada una de sus ventajas naturales. Australia no le dice no a la minería, le dice sí, y hagámoslo bien. Y esto ha permitido que Australia sea un país de élite. El nuevo Kazajistán, la minería en el siglo XXI. Un país con grandes reservas en cromo, las principales. Un país de élite que no se niega a la minería. Por eso estos dos ejemplos. O sea, un país que tiene grandes reservas en níquel, cobalto, molibdeno, plomo, bauxita. También tiene reservas en oro. Y le dice sí a la explotación minera. Y eso le permite un gran desarrollo y unos grandes niveles de calidad de vida para su población. Los conflictos socioambientales. Como vemos, las imágenes nos muestran. Pero la propuesta de que la minería debe encaminar bien sus proyectos de gestión ambiental y trabajar directamente con las comunidades. Es muy importante llegar directamente a las comunidades, tener un diálogo directo con las comunidades donde se presente la realidad de la industria minera. La extracción de minerales en América Latina y el Caribe aumentó 6 veces desde el 1970. Pasó de 659 millones de toneladas a 3.972 en el 2017. Y eso ha generado presiones ambientales, ¿no? Lo vemos en el gráfico. Y entonces persisten importantes desafíos en el tema ambiental. El problema no es que no existan conflictos, ¿no? ¿Cómo los abordamos? Y creo que la industria tiene como. Entonces, la contaminación del agua, el aire y el suelo, los procesos de extracción, fundición y transporte son preocupaciones. La competencia por el agua. Este es un falso dilema que vamos a mirar más adelante, que la industria no compite por el agua y son uno de los mínimos en los renglones económicos para la utilización del agua. Que el agua se recicla. Destrucción del hábitat en zonas protegidas. Superposición en zonas mineras sobre áreas de importancia para la biodiversidad. Numerosos pasivos ambientales. Actividades de alto riesgo. Y vemos acá, por ejemplo, un caso colombiano, superposición. Entonces, un temor de las comunidades, un temor que hay que abordarlo y hay que explicarlo. En el tema de pasivos ambientales mineros, escurrimientos superficiales, infiltración, eventos extremos, estabilidad física de los depósitos, de los relaves. Alianza para las Américas es la región con más conflictos socioambientales de explotación minera. Hola, amor, déjame pues hacer la conferencia, que eso está bien. Ya no te va a hacer nada. Me tocó. No te hace nada la mariposa. Y vemos el número de conflictos mineros registrados en los últimos años. Hay un aumento en la mayoría de los países con importante producción minera. Un aumento de
en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, pero vemos que son mínimos. Entonces los conflictos minerales representan una parte importante del total de los conflictos en los países de la región. Argentina con un 53%, Bolivia con un 35%, Brasil con un 25%, Chile con un 51%, Colombia con un 41% y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ante este escenario prometedor, ¿por qué existen esos conflictos? Esas serían las preguntas, ¿no? ¿Por qué dan los conflictos ambientales? Si la unidad minera es tan importante, bueno, debido a, son visiones. Lo importante de estas visiones es, insisto, tener un diálogo directo con las comunidades que nos permita llegar a acuerdos y explicar la realidad de la industria y la importancia de la industria. Entonces los conflictos socioambientales relacionados con la minería básicamente se producen como herencia de historias pasadas, ¿cierto? Compras de tierras baratas, expectativas laborales frustradas, denuncias de contaminación puntuales, falta de transparencia, inadecuada e inexistente gestión de pasivos ambientales. Y podríamos agregar otras, ¿no? Como información no real, factores de creencias en tema ambiental que generan conflictos. Creo que esta es una imagen muy diciente. No necesitamos mucha explicación, pero yo insisto, para que esto no vuelva a pasar, tiene que haber una buena gobernanza de los recursos naturales y una generación del conocimiento constante en el tema minero. En el tema del consumo del agua, el tema de la minería es de 1.3%, esto en una estadística peruana. En la industria 6.6%, en poblaciones son 11.4% y agrario 86.6%. Como vemos, la industria no es un gran consumidor de agua. Ahora, la industria recicla su agua y con eso se puede trabajar, ¿no? Por eso en esos temas de conflictividad social, y esta diapositiva me pareció muy interesante, hacer un diagnóstico general. Si bien la industria permite buenos ingresos para las personas que laboran en ella, hacer un diagnóstico general de las regiones permite en ayudar a solucionar muchos de los conflictos. En temas de educación, salud, condiciones de vivienda, hacer un diagnóstico, eso puede ayudar, y un diálogo directo con las comunidades ayudaría mucho a solucionar esos conflictos. O sea, que la gente se dé cuenta cómo ha estado y cómo se puede transformar mucha de esa situación gracias a un buen proyecto minero. Otra diapositiva que nos muestra el tema del agua y cómo la industria recicla el agua. Entonces, el 100% del agua extraída de concentrados antes se somete a un tratamiento físico-químico en una planta de afluentes y obtiene una calidad de agua adecuada para el regadío de bosques. Estas son prácticas que implementa la industria y que permiten un buen desarrollo minero. La importancia de saber manejar los conflictos, ¿no? Secuencia diagnóstica para gestionar los conflictos socioambientales, conocer en detalle el curso histórico del conflicto, también conocer los antecedentes inmediatos, es decir, tanto la historia nacional como regional sobre la cual se inscribió, conocer cuáles son los intereses, las motivaciones, las percepciones y las expectativas en el juego de todos los actores en el conflicto, conocer no solo qué piensan los actores, sino qué debemos saber
desde que los resortes ideológicos y desde que la cultura y la tradición ética y política nos hablen e interpelen. Son elementos que nos permitirían salir avantes en estos conflictos, en el tema minero, en el tema petrolero. Y aquí un encadenamiento con otros proyectos. Es fundamental en los proyectos mineros. El encadenamiento con otros proyectos que nos permitan entender que no son excluyentes el trabajo de la minería y el trabajo de la agricultura, por ejemplo. Una gráfica que siempre me gusta presentar en el tema de la demanda hídrica, donde vemos distintos renglones de la economía. Aquí en el tema de la agricultura vemos que la demanda hídrica es de 43,7, esto en el tema colombiano. En el tema de la energía es 24,31, en el tema pecuario 8,23, en el tema piscícola 8,10, en el tema doméstico 7,36, en el tema industrial 2,88, en el tema de servicios 1,53, en el tema de la construcción 1,17, en el tema de los hidrocarburos 1,56 y en el tema de la minería en Colombia 1,79. Repito, el tema de minería o agua es un falso dilema que le han planteado a las sociedades. Entonces, escenarios para una buena gobernanza ambiental y una buena gobernabilidad. Entonces, una coeficientes tecnológicos, limpias y clúster mineros, investigación, desarrollo, innovación y tecnología, gestión proactiva de los conflictos. Acá en la parte interna tenemos tratamiento integral de los pasivos ambientales, la sostenibilidad, o sea, cero corrupción. Esto es un fenómeno que en estos países nos afecta mucho. Y una educación constante, cosas como las que estamos haciendo hoy, ayudan a mejorar la percepción de las comunidades frente a la industria. Entonces, ¿por qué hablar de la gobernanza de los recursos naturales? ¿Qué es la gobernanza de los recursos naturales? Se refiere al conjunto de políticas soberanas sobre la propiedad de los recursos naturales, la apropiación y la distribución de las ganancias de productividad y la compensación de los costos. Requiere de políticas públicas que involucren aspectos regulatorios, instituciones, fiscales, de planificación estratégica, de gestión y manejo de conflictos socioambientales. Demanda una visión a largo plazo que permita la innovación institucional para maximizar el beneficio social en el presente y en el futuro. Experiencias extrarregionales, por eso la importancia acá en esta presentación de haber tenido la idea de cómo es en Perú, en Argentina, en Australia y en otras partes, ¿no? Fondos públicos de ahorro en inversiones destinados específicos en educación e innovación, fondos de estabilización macrofiscal. En este tema de la educación, la innovación, hay que decir que la renta minera y petrolera son palanca de valor para el desarrollo tecnológico y científico del país. Entonces, hacia una gobernanza efectiva y democrática de los recursos mineros para el desarrollo sostenible, tenemos una economía política, ¿no? Una propiedad de la renta, una distribución de la renta e inversiones. Entonces, desafíos y oportunidades, impacto de los pasivos ambientales, distribución de costos y beneficios, un gran impulso ambiental. Entonces, los desafíos en la gobernanza y las políticas de los recursos. Moderemos la gobernanza, atenuar la vulnerabilidad y macroeconomía, aumentar la progresividad, los ingresos fiscales, la protección del medio ambiente, entre otros, ¿no? Entonces, hacia una gobernanza efectiva para la gestión sostenible de los recursos mineros. Una gobernanza efectiva y democrática tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades institucionales, nacionales y locales, una planificación nacional y territorial en el sector minero de largo plazo, diálogo y participación multiactor, informada y transparente, repito, esto es prioridad, y la minería del siglo XXI y la industria petrolera
Este diálogo tiene que ser efectivo y la información debe y tiene que ser transparente. La gobernanza para el cambio estructural progresivo, mecanismos fiscales de estabilización, ahorro e inversión acordes específicas de cada país, mayor progresividad de los ingresos fiscales mineros sin desalentar la inversión, con mayor armonización de normas en la región, la inversión pública de calidad en capacidades humanas productivas, con especial atención a las comunidades minerales y minerales. Convertir el capital natural no renovable en capital perdurable sin comprometer el capital natural crítico. Eso, creo que ese es un aspecto clave en la gobernanza. En síntesis, podríamos decir que América Latina y el Caribe tienen importantes reservas de minerales. La región exportadora neta de minerales y avanzó su especialización prioritaria. El superciclo de los precios de los commodities mejoró en términos y aumentó las exportaciones, generó rentas extraordinarias y dinamizó el crecimiento económico, pero no solo proporcionó y diversificó la producción. La fiscalidad de la renta minera es insuficiente para contribuir al capital alternativo, perdurable y aumentar la vulnerabilidad externa. La inversión extranjera directa aumentó y sigue aumentando. Lo vimos en una presentación ahora. La región pierde patrimonio natural y arriesga sostenibilidad ambiental, pero eso es algo que se puede trabajar. Desafíos y oportunidades de la gobernanza minera para contribuir a la sostenibilidad, el cambio estructural y la igualdad en el marco de la Agenda 2030. Entonces, hacia una gobernanza efectiva para una gestión sostenible de los recursos mineros. Quiere decir que la gobernanza para la sostenibilidad ambiental y social mejora la relación de la minería con su entorno ambiental, social, evita conflictos socioambientales, cumplir con los debidos procesos, estándares ambientales, una política de regulación para determinar la compensación de los costos, reducir pasivos ambientales y cierres de mina, eficiencia energética de materias y fomentar la economía circular, y una gobernanza para la integración y la cooperación regional. La integración regional, cadena de valor regional para aumentar la resiliencia frente a tensiones externas, acuerdos regulatorios y la adopción en la región de estrategias internacionales y voluntad del certificado como ventaja competitiva. Un modelo conceptual para la minería enfocado en el desarrollo sostenible, unas categorías, objetivos, variables, indicadores. O sea, aquí hay que percibir cómo encontramos las zonas antes de arrancar los proyectos. Teniendo en cuenta lo que es la gobernabilidad, la gobernanza ambiental, responsabilidad social cooperativa y la formación del capital humano. Vemos las etapas de los proyectos mineros. Los proyectos mineros son proyectos que tienen una secuencia de estudios, de características, de proyectos que tienen sus tiempos, pero que, repito, son proyectos de altos estudios, ¿no? Entonces, los costos de la minería se deben prevenir. Los costos de la minería se deben prevenir el daño medioambiental, el impacto sobre las poblaciones originales. Los siguientes riesgos, hay riesgos en América Latina, el tema de la corrupción, el manejo ineficiente de las rentas, la burocracia. Aquí la agenda sostenible, la agenda del desarrollo sostenible, nos enmarca los 17 objetivos del desarrollo sostenible, en los cuales la minería, toda inversión enfocada en el desarrollo sostenible deberá ser financiada y rentable, técnicamente apropiada y ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Hay otros elementos en los ODS, acá otros, la minería, la industria, la innovación, en los cuales la minería, repito, es un factor estratégico para desarrollarlos. O sea, no es excluyente. Algunos temas de mito y realidad. Por eso todo en Colombia se hablaba de que se había concesionado todo el territorio nacional para el tema minero.
No, la realidad es otra. La realidad es que las concesiones no es todo el territorio, es una mínima parte. Y los recursos naturales, como he venido diciendo en toda la presentación, se deben de aprovechar para el beneficio del país y la región. Otro mito, donde hay un título minero hay una mina, no es así, ¿no? Eso también es otro mito. Otro mito, a la mina nadie la vigila. La industria minera tiene una alta normatividad y una alta regulación. El tema del agua, ya lo hemos visto. La comunidad no tiene injerencia en la vigilancia, tampoco. Eso es otro mito. La comunidad no participa en las pruebas de adjudicación de los títulos mineros. También otro mito, hay gran participación de las comunidades y hay que fortalecerlo. Son temas que hay que fortalecer. Los procesos de beneficio de minerales. Acá vemos otro mito, la minería no paga impuestos. La minería es una minería que paga impuestos, es una industria que paga sus impuestos, que pueden ser más o menos, bueno, eso depende de las políticas de cada país y eso se puede discutir, pero el balón yo siempre he dicho que he estado en la escena de la política que se plantea cada país para el desarrollo de ellos, no de la industria minera como tal. La minería no contribuye a las comunidades, no, la realidad es otra, la minería ayuda a fomentar el desarrollo de muchas de las comunidades del país. Bueno, y nuestra tabla periódica de la minería, vemos que la minería, como lo hemos visto a lo largo de la presentación, la tenemos presente en todo. Bueno, la inversión extranjera o la inversión extranjera directa actual en el tema minero. Vemos que ha tenido un crecimiento. Vemos en en esta parte, entre el 2012 y el 2014, los últimos años tuvo un decrecimiento, pero después del 2017 esa tendencia va en aumento. Y miramos aquí la inversión extranjera en Colombia. Llegan al país proyectos nuevos. 100% de estos proyectos están dirigidos a sectores no mineros energéticos. El tema que llaman de las energías renovables o energías limpias, que repito, yo creo que llaman las energías alternativas. Se da en Colombia en 20 departamentos, o sea que hay un beneficio para estos departamentos por el tipo de proyectos. Para el 2019 el compromiso es trabajar y contribuir al cumplimiento de la meta del gobierno en atraer inversión no minera energética al país por un valor de 10.500 millones. Entonces la capacidad de generación eléctrica en Colombia básicamente es hidráulica. Tenemos térmica, eólica, solar y biomasa, pero como lo hemos dicho, en términos ambientales nosotros tenemos una de las generaciones de energía más limpias. Acá vemos la inversión en alza en minerales claves como el carbón, el oro, el ferroníquel, las esmeraldas, el cobre, entre otros. Entonces así será el nuevo mecanismo de asignación de áreas estratégicas mineras en el país. La Agencia Nacional de Minería está listando un nuevo modelo de asignación de áreas. Se espera cerrar el próximo año o a mediados o a finales de este año. Áreas estratégicas en subasta. Reglamentación se espera tener lista en este 2020. Aquí tenemos el 6% en exploración, 5% en construcción y montaje, 89% en explotación. Aquí tenemos un mapa que nos indica cuáles son los títulos, las solicitudes, las áreas con potencial de cobre, las áreas excluibles de minería. O sea, nosotros tenemos áreas excluidas de minería, o sea que eso es un mito decir que todo el país está expenso a la minería, y zonas de reserva con potencial.
La inversión extranjera directa en América Latina, el Caribe y el mundo. Aquí Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile. En el 2018 fueron los jalonadores de esta inversión extranjera. Y acá en el mundo, ¿no? Aquí los grandes países, la inversión extranjera en Japón, en China, en Francia, y todos tienen que ver con la minería. Entonces la demanda de minerales se identifica en futuros y en la región, cuenta con una base importante de reservas de producción, el aumento de la población mundial en temas como urbanización, mayor infraestructura, generación, interconexiones, distribución de energía, electricidad, la movilidad, el crecimiento económico, los cambios de los patrones de consumo, crecimiento de ingreso, aumento de clase media en el mundo, los cambios tecnológicos. Todo esto después de post-pandemia vemos que tiende a aumentar. Entonces la tasa de motorización en América Latina y el Caribe en comparación con Europa y Estados Unidos, y vemos unos crecimientos. En ese sentido, la minería es un factor estratégico en la reactivación económica. La electromovilidad es una oportunidad de regresar valor y conocimiento a las exportaciones regionales. Eso en el tema del litio y el cobre, como lo he venido diciendo en la presentación. El litio es un mineral fundamental en las baterías, lo mismo que el cobre. Y sus usos pues en los vehículos híbridos y eléctricos. Veremos los aumentos, baterías y otros usos. Tecnologías de las energías renovables demandan diversos minerales. Aquí los podemos ver. El tema de los metales, las turbinas eólicas, los paneles solares y fotovoltaicos, las baterías de almacenamiento de energía, ¿no? Vemos cómo demandan gran cantidad de minerales. Entre las oportunidades del sector mineroenergético, aquí en el tema de la energía eólica, cada megawatt de capacidad instalada solar necesita unas 45 toneladas de cobre. Entonces, ¿por qué la importancia del cobre, no? Y de la minería del cobre en el país y en América Latina? Y las curiosidades de la minería, ¿no? Los paneles solares, generadores de energía renovables, que yo repito, o algunos lo llaman energía limpias, yo repito, prefiero llamarlas energías alternativas, pues requieren acero inoxidable, aluminio, cristales de silicio, cobre, indio, galio y el sector mineroenergético representa el 2% del PIB. Vimos que en otros países representa mucho más, pero en Colombia el 2%, el 20% de las exportaciones y el 13% de la inversión extranjera directa. Genera unos 350.000 empleos directos. Vemos la importancia. Casi 1 millón de empleos indirectos. Desde el 2010 ha significado alrededor de 5,5 billones de dólares en regalías. Recursos que se invierten en obras y en beneficio de las regiones. Entonces aquí tenemos la minería en la vida diaria, la industria y la utilización de los minerales. Como vemos, la industria automotriz, la construcción, electrodomésticos, desarrollo de infraestructura, industria del papel, industria energética. Vemos la minería en la vida diaria, nuevamente la composición de un vehículo. Metales ferrosos en un 67%, metales livianos, metales pesados, partes eléctricas, fluidos, plásticos, alfombras, procesadores, polímeros, gomas, cubiertas, vidrios, baterías, entre otros. Entonces aquí tenemos un auto. A mí siempre me presentaban los autos eléctricos y todos me han dicho pues que era gran solución. Yo no, es un auto con baterías, un auto que representa una gran cantidad de minería, pero hay que decirle al senador Petro pues que los autos eléctricos y las energías que él llama renovables requieren de la minería para poder subsistir. Y lo digo pues porque él es un gran crítico pues de la industria de la minería y pretende ser presidente del país. La minería en la vida diaria,
la participación de los metales en un celular. Miremos aquí cómo la participación de estos minerales en un celular. Entonces, en un celular tenemos cobre, zinc, hierro, níquel, aluminio, plomo, estaño, plata, cromo, oro, paladio. Nuevamente, pensémonos en la minería. Lo hablaba con alguien en estos días con esa visión europea, ¿no? Con esa visión de los chinos, en no solamente exportar materias primas, sino generar transformación, tener conocimiento, tener valor agregado. Creo que ahí está la importancia de la minería para América Latina. Aquí la minería en el siglo XXI, la minería en el siglo XXI es una minería altamente sofisticada, que utiliza tecnología de punta para poder desarrollarse. La minería y la innovación tecnológica salvan vidas. Vemos como todo lo que encontramos en un hospital, en un centro médico, para nuestra salud, para nuestro beneficio, para nuestra investigación, pero sobre todo para salvar vidas, para generar vida, tiene minería. La ciencia y la minería van de la mano. Las telecomunicaciones y la seguridad requieren minería para su coexistencia, para su existencia. Los minerales y sus usos. Nuevamente, vemos que la minería está en todas partes, ¿no? En las construcciones civiles, en los medios de transporte, en las plantas de generación de energía eólica, en las bicicletas que tanto les gusta a los ambientalistas, que eso está muy bien, en los autos, en todo utilizamos minerías, ¿no? Entonces, los minerales metálicos, oro, plata, platino, siderúrgicos como hierro, níquel, cobalto, titanio, vanadio, cromo, básicos como cobre, plomo, estaño, zinc, ligeros como magnesio, aluminio, nucleares como uranio, radio, torio, etc. Minerales en la industria, el potasio, el azufre, minerales en la construcción, fundamentales. Entiendo como alguien dice que no a la minería cuando no podríamos tener construcciones si no tenemos minería. Porque es que la arena, la grava, la arcilla, la caliza, también hacen parte de la minería. Entonces, como decía, la minería del siglo XXI es una minería altamente con tecnología de punta, y la minería y la innovación tecnológica en los proyectos mineros permiten un mejor desarrollo de esos proyectos y una mayor conservación en el tema ambiental y un mayor cuidado ambiental. La minería y la industria militar, ¿no? Aquí tenemos los aviones no tripulados, todos hacen minería y tecnología, y los hermosos aviones Sukhoi, todos de alta tecnología y hechos con minería. Bueno, sin la minería no tendríamos satélites, no podríamos tener satélites, no podríamos tener comunicación. Los satélites que requieren de manganesio, de titanio, de películas de oro, de aluminio, de carbón. Entonces, para las comunicaciones, pero sobre todo para el Big Data, que es tan importante los satélites, necesitamos la minería. Bueno, y como siempre Einstein con su hija, hoy mi sobrina, nos hizo música de fondo y nos interrumpió un poco, les pido disculpas por eso, pero bueno, así son los niños, y sobre todo pues en una de esas, entre 5 y 6 años, aquí tenemos a Einstein con su hija. Y la educación y el conocimiento, la mejor herencia a las nuevas generaciones, la mejor herencia para el desarrollo sostenible, la educación y el conocimiento. Tenemos las distintas revoluciones en el mundo, la primera en el tema de la física, la segunda en el tema del consumo de la masa, la tercera en la electrónica, la tecnología, la información y las telecomunicaciones, y la cuarta en el Big Data. Y en el Big Data, en la cuarta revolución industrial en la cual estamos, es esencial, es fundamental la minería. Bueno, muchísimas gracias.
Nuestra estimada Sandrit se le cayó la conexión. Entonces me tocará hacer. Entonces le podemos dar el paso. Por favor, estimados asistentes, si tienen preguntas, por favor, pueden activar el micrófono, en el chat, vamos a utilizar con el conferencista. También aceptamos agradecimientos, críticas. Todos bienvenidos, sí, sí, sí. Nuevamente les pido disculpas por el pequeño inconveniente, no me tocó, pero en esta pandemia a los niños hay que atenderlos, ¿no? Si es difícil para nosotros, imaginémonos cómo es para un niño de 6 años. Buenas tardes, Robinson. Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Robinson, hablas con Miguel Troches. ¿Cómo estás? Miguel, ¿cómo le va? Miguel, ¿es de dónde? Acá en Bogotá, Colombia. Soy geofísico. Muy interesante la conferencia. Y tengo pues varias inquietudes. La primera de ellas es que obviamente la minería ocupa un lugar muy importante a nivel mundial, como tú lo acabas de exponer. Digamos que la cuestión acá en estos países de América Latina, y me imagino que en algunos otros, es la cuestión política. Tenemos, digamos, muchos interrogantes en cuanto a lo que son el uso adecuado de todo lo que produce la minería, como tú lo dijiste, las regalías, por ejemplo, que representan un gran rubro en el país. Y desafortunadamente pues, parece que en estos países esas regalías no son usadas de la mejor manera y no le llegan, digamos, a las zonas donde están las minas. En Colombia tenemos dos ejemplos claros que son el Cerrejón, en La Guajira, y el Montelíbano en Córdoba, que son minas muy antiguas y realmente las zonas aledañas no son muy beneficiosas de después. Entonces, digamos que la parte política y la parte de los gobernantes no se puede dejar atrás, como mucha gente lo piensa, que pues, obviamente la minería es una gran fuente de recursos, pero esos recursos pienso yo que, sobre todo acá en América Latina, no han sido muy bien aprovechados. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Yo le tengo un caso donde creo que sí fueron bien aprovechados en América Latina. Y fue en Ecuador. Yo creo que la época de Rafael Correa hizo un buen desarrollo y una buena gobernanza de los recursos minerales. Las grandes vías que hicieron, las grandes construcciones, yo creo que eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Y por eso al terminar la conferencia de día, nosotros tenemos que tener esta visión de mundo frente a la minería. A nosotros nos puede volver a pasar. O sea, que teniendo todos los recursos que tenemos, todas las posibilidades que tenemos, estemos como estamos. O sea, en eso usted tiene toda la razón. Aquí nosotros tenemos grandes problemas, pero los problemas somos nosotros, como yo le digo a mis amigos que están fuertemente en contra de la minería. Yo le digo, los problemas somos nosotros, el problema somos nosotros, no la minería, no la industria. Los problemas somos nosotros. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo nosotros para hacerle caso a Jeffrey Sachs? Porque el Jeffrey Sachs en la democracia en América, él explica muy bien cómo, y se hace la pregunta, cómo Estados Unidos se pudo desarrollar y cómo América Latina, con mayores recursos, mayor potencial, no ha podido. O sea, yo creo que estamos en eso. Nosotros tenemos que aprovechar todo nuestro potencial energético, hacerlo bien, darle valor agregado. Y ahí por eso las conexiones entre la industria, la academia, son fundamentales. La parte de la ciencia y la parte de los políticos también. Aquí tenemos que tener un diálogo sincero. O sea, esto no es ideológico.
Esto va más allá. Este es el siglo XXI. Esto es el siglo XXI. Mucha gente de otro continente nos miran como si nosotros todavía estuviéramos pegados a los árboles. Yo tengo claro que hace rato nos bajamos de los árboles. Está en nosotros demostrarlo, porque tenemos todo para hacerlo. Eso sería lo que tendría que decir frente a eso. Ok, muchas gracias, Robinson. No, a ti por la pregunta. Bueno, ahí le regalaron unos diritambos en el chat también, Robinson. Y no sé si alguna tenga otra preguntita para que la realicemos. Bueno, y antes que alguien haga otra pregunta, yo quiero decirles, mire, es que nuestra riqueza mineral, tanto petrolera como minera, lo que le pasa al país vecino le puede pasar a cualquiera, Pero ya estamos grandecitos para tener discusiones claras frente a eso. Entonces nosotros no podemos, al menos en Colombia, quedarnos solamente en producir materias primas. Nosotros tenemos que valorar nuestro propio desarrollo y aprovechar que tenemos los grandes recursos para hacerlo. Perfectísima intervención. Yo creo que, sin ser más, ya podemos culminar la conferencia. La verdad quería agradecerle a todos los asistentes el día de hoy presentes, al conferencista también por regalarnos su preciado tiempo, una excelente conferencia, muy ilustrativa, muy gratificante para todos. Espero que les haya gustado a todos los asistentes, perdón. Les recuerdo, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales, como la Sociedad Colombiana de Geología, la SM de la Universidad Santander y la APG de la UDES también. Requiere recordarles que si quieren recapitular algún capítulo de la conferencia, lo subiremos a nuestro canal de YouTube, que está casi igual como el link, perdón, como el nombre que les acompaña en el chat de la conferencia. Así que sin más delirio, quería dar gracias a todos y les deseo una feliz tarde, un próspero día. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Listo, entonces les deseo un feliz día a todos los presentes y que sean muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.